Primero partir contándoles cómo se desemboca en este mundo, o en mi caso cómo desemboqué en este mundo, como a grandes rasgos. Yo estudié diseño teatral en la Chile y allí por primera vez tuve que enfrentarme a maquetas y a la miniatura, pero era un estilo de maqueta muy distinto a lo que se hace en arquitectura, porque evidentemente que lo más importante ahí era como lograr dar a través de esto era un complemento para mostrar los proyectos y a través de las sensaciones que uno lograba con esas maquetas que eran maqueta, más boceto, más planos, era como harto material y una parte de ella eran las maquetas. Y a mí me pasaba que me quedaba pegada con eso y muchas veces no terminaba las otras partes del proyecto, pero tenía una fijación con ese mundo. Pero en esa época, evidentemente, no tenía idea que iba a terminar haciendo exactamente eso. Es como una de las vueltas que uno da, como que empieza por un lado, das la media vuelta y después vuelves al mismo lugar. Entonces, como que eso igual es como cosas del proceso. Y de ahí yo salí de la escuela, pero tenía una relación igual importante con el dibujo y me relacioné con la animación a través del dibujo. Entonces participé, aprendí animación habían unas empresas que hacían animación acá en Chile, no muchas, y que trabajaban pero hacia afuera. Entonces se hacía animación 2D como al estilo así, papel y lápiz, Disney, y acá se mandaba a hacer una parte de los proyectos y ahí interveníamos nosotros. Entonces eso funcionó como escuela de animación para familiarizarse con la animación que es como, el método es uno y aplicado a distintas técnicas. Y después de pasar por ahí, me volví a encontrar con las maquetas, conocí a Hugo y Muriel, que Hugo es diseñador, Muriel es actriz, y ellos tienen una compañía que se llama Maleza, en la cual hacen teatro, y fueron acá en Chile los que armaron teatro animación, que en el fondo con su obra Maleza, ellos mezclaban la obra misma, interactuaban con piezas audiovisuales hechas en stop motion. Y ese fue el germen de los cortos que después empiezan a desarrollar, porque tienen todavía la compañía y hacen teatro, pero empezaron a que sus obras dialogaran con piezas audiovisuales hechas en stop motion. Y eso evidentemente que desembocó en cortometrajes y tienen El almohadón de plumas, creo que fue el primero, y después tienen La noche boca arriba, que desarrollaron entre medio de las obras de teatro. Entonces eso es como una primera, es como la historia un poco también detrás de Bestia. Y después de eso, ahí yo empecé a trabajar con ellos, partí a través de las maquetas nuevamente a un diseñador, Rodrigo, que había trabajado con ellos, nos hizo el nexo y porque se acordaba de que en la escuela a mí me gustaba mucho maquetear y terminé colaborando con Maleza en una obra de teatro que se llamaba Un poco invisible y que tenía una pieza audiovisual también en stop motion. Y ahí fue mi primer encuentro con el stop motion, que fue un reto muy diferente a Bestia porque se buscaba un realismo. Les voy a mostrar algunas imágenes de eso. Acá hay algunas cosillas como de stop motion, como rapidito, pero si se fijan hay de todo. Por ejemplo, esto era realista. Entonces esto fue mi primera aproximación, es decir, construir props o los muebles, la ambientación que iba a ser, que ahí el reto era eso, lograr realismo a través de las piezas y como las atmósferas que se logró generar a través de esta obra. De ahí otras experiencias en stop motion, proyectos, esto era Antonio, para un teaser que en realidad después no se concretó,
Y una gran escuela de stop motion que ha habido acá en Chile, en el fondo fue la práctica, fue una serie que hubo hecha por Zumbástico Studios que se llamaba Puerto Papel, en el cual la gracia que tiene Puerto Papel es que lograron armar una producción muy grande, porque el ritmo de trabajo para una serie es heavy, y en stop motion, y con un nivel que lograron bastante parejo. Entonces ahí se generó una hornada de gente que aprendió stop motion, que yo creo que hasta el día de hoy están saliendo trabajos que tienen que ver con lo que aprendimos en esa serie. Entonces ahí hay como un antecedente. Pero una vez que terminó esta serie, Puerto Papel, la primera temporada, nos pasó que fuimos muchos que quedamos así como, ¿y ahora qué hacemos? Primera vez que hacemos stop motion y no queremos dejarlo. Entonces nos quedamos con hubo un intermedio entre la primera y la segunda temporada y empezamos a pensar, ¿qué hacemos ahora? Y ahí en ese momento fue que, bueno, con Hugo ya estábamos como conversando de temas y nos llamaba la atención como tocar temas que fueran, que nos tocaran de manera más profunda, por decirlo de alguna forma, y empezamos a pensar en hacer algo con la historia chilena y con personajes de nuestra historia chilena. Y paralelamente también Hugo se encontró con Martín Erazo, que tenía una idea bastante similar. Entonces, en el fondo fue como, bueno, esto está convergiendo, algo tiene que salir de acá, por algo estamos pensando en esto. Y la primera idea fue, antes de que Bestia fuera Bestia, la primera idea fue hacer una miniserie, postular una miniserie en stop motion, pero con distintos personajes de la historia de Chile que no fueran tan conocidos, pensando en capítulos autoconclusivos. Entonces empezamos a pensar en qué personajes nos podían llamar la atención. Y eso salió y se llamó Historia Secreta. O pequeña, no me acuerdo, era como otra historia. Y estos personajes que fueron apareciendo en este fondo que nos ganamos para producir, teníamos una serie de requisitos, que es que queríamos producir un teaser en el cual mostráramos esta serie, y para hacer ese teaser teníamos que mezclar muestras de cada historia en una sola cápsula. Y evidentemente que para que se notara que eran de diferentes mundos, ahí fue cuando surgió la idea de diferenciarlos, o lo más obvio era diferenciarlos a través del material, y que fueran fácilmente identificables a qué mundo pertenecía cada historia rápidamente en una secuencia muy como fácil de memorizar. Entonces ahí nació el primer requisito de presentar 4 mundos con materialidades distintas. Y esto fue la antesala de lo que después se convirtió en este cortometraje. Y otra cosa que les quería como contar a propósito del nombre, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y la elocuencia del material en el fondo es porque todo el proceso de Bestia estuvo justamente ligado a esto. Bueno, yo creo que esto es algo que les pasa a todas las personas que trabajan en stop motion y también en escultura, por cierto, que en algún momento dado nos topamos con un fenómeno que se llama sinestesia, y no sé si ustedes yo no lo conocía hasta que lo leí en Svankmajer, que es un referente del stop motion para todos los que hacemos stop motion, y él nos habla de que la sinestesia, lo voy a leer porque yo creo que ahí radica gran parte del poder que tiene el stop motion, que en el fondo es una sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra. En literatura es una figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde.
Por ejemplo, amarillo chillón o se oye la luz son ejemplos de sinestesia. Y en la sinestesia, y aquí está la clave, un sentido puede experimentarse al mismo tiempo que otro. Por ejemplo, una persona con sinestesia podría sentir que algo áspero roza su mano cada vez que huele una flor. También pueden experimentar el mismo sentido de dos maneras. Entonces, este concepto, que cuando yo recién como que Ay, se empezó a... No era mi intención, empezó a correr, pero bueno. Me hizo mucho sentido en el poder que tenían las miniaturas, en el poder que tenían las maquetas, porque a mí eso era lo que me atrapaban, me motivaban, me convencían, y eso es el poder de la sinestesia y de la memoria táctil que tenemos de las cosas, y que fue lo que a mí, en lo personal, me hizo muchísimo sentido del stop motion, y por qué terminamos haciendo Bestia con los materiales que terminamos eligiendo, en el fondo. Y bueno, no era mi intención que empezara a correr, ahí me condoría yo, pero voy a tratar de hacerlo de manera como independiente. Eso era como la antesala de esto, ¿no? La elocuencia del material tiene que ver con las sensaciones y con la memoria táctil, que es esta idea que Svankmajer teoriza dentro de su trabajo. La sinestesia y el tactilismo, que es algo que él ya había advertido en las historias de Allan Poe, en los cuentos de él. Bueno, entonces, antes de que Bestia fuera Bestia, hicimos esta búsqueda previa para un piloto de serie Historia Secreta, y esta propuesta con materialidades, desarrollo y construcción para Galté e Ingrid Bestia, que fueron los que más trabajamos en el fondo. Estos son como las primeras aproximaciones a estos mundos, a estas historias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Galté, es un personaje que, no sé, si no lo conocen, se trata de un médium chileno que existió en el siglo pasado, que era un ingeniero, creo que era un abogado, no sé, era alguien como perteneciente a la élite chilena, se codeaba con presidentes y le llegó el don de la mediumnidad, y a través de ese don él es como un reconocido medium chileno. Y esta era una de las historias. Entonces, lo que nos hacía sentido en ese caso era que el mundo, porque él la mediumnidad le llegaba la mediumnidad y él se ponía a escribir automáticamente. Entonces había escritura de por medio, y el papel nos hizo sentido como el medio para tratar esa historia. Ay, y aquí ya se pasó este. Entonces, esa era la opción de esa historia. Luego, estuvimos investigando sobre el otro personaje que queríamos hacer, que era Ingrid. E Ingrid tenía ciertas particularidades, como que ella era, su padre era inmigrante nazi, era de ideología abiertamente nazi, y se vino a Chile, pero despreciaba Latinoamérica. Y él heredó eso a sus hijas. Bueno, a Ingrid, no a sus, porque eran varias hermanas, entonces se lo heredó a ella. Él tenía una fijación con lo ario, los valores nazis, o sea, con lo europeo, lo ario, lo ordenado, todas las cosas que él consideraba que eran superiores. Y le chocó mucho Latinoamérica, le chocó mucho, nunca aceptó vivir en Chile, y esa rabia que él tenía por estar acá, claramente yo creo que se la traspasó de alguna manera. Y entonces nos hizo mucho sentido que el mundo que correspondía a esta historia fuese mostrado a través de esa visualidad que tienen la juguetería europea, la juguetería alemana, con las muñecas de loza, con las muñecas de tela, con esas casas todas perfectas, con un mundo de juguete ideal, entre comillas, que se correspondía con esa imaginación, o sea, con ese ideal de mundo que proponía también
el nazismo. Entonces, por muchos motivos, el mundo que correspondía para esa historia era un mundo de juguete. Pero mi primera propuesta en ese sentido era más amplia, era decir, como significar esta historia a través de juguetes encontrados, mezclando también la idea del collage, y juguetes y objetos encontrados que ya tuvieran una historia. Entonces, hubo una búsqueda en ese sentido, como tratar de escenificar este mundo a través de objetos que ya tuvieran una historia previa. Y así fue como desarrollamos esta primera patita de Historia Secreta. Pero pasó que durante ese proceso el guión, que al principio era mucho más general, se fue complejizando, se fue contextualizando, y evidentemente que el contexto histórico, valga la redundancia, empezó a ser muy relevante. Entonces, lo que esta propuesta de generar el mundo de Ingrid a través de juguetes encontrados se volvió algo muy complejo de realizar. No, nos limitaba en términos del guión. Y allí a mí me quedó la escoba, porque en algún momento dado tuvimos que decir, ya, a ver, esto no va a funcionar, hay que replantear todo. Y nos quedó un poco la cagada, porque nada tenía tanto poder, dentro de las búsquedas alternativas que hicimos, nada tenía tanto poder como este mundo de juguete que habíamos encontrado, y esta identidad de ella como muñeca. Y ahí pasamos por un periodo, yo pasé por un periodo de negación absoluto, negación, no, ¿qué hago? Me agarraba así, la cabeza. Y después de ese periodo de negación, de procesarlo, llegamos a la conclusión de que quizá lo que teníamos que hacer era quedarnos con la presencia de Ingrid como muñeca, pero adaptar el resto del mundo a ella, porque eso era tan fuerte que no lo podíamos cambiar. Y así, una vez que tuvimos eso claro, todo fue mucho más fácil. Entonces, acá pasó algo que es súper interesante, que es que, bueno, Hugo es un maniático de la dirección de fotografía y logra unas atmósferas súper realistas a través de la luz, pero si tú te acercas a los planos, se nota muy claramente que es cartón, y que es cartón pintado, porque no queríamos ocultarlo. Esa fue otra de las elecciones, es decir, no queríamos ocultar el material, no queríamos que fuera absolutamente realista. Entonces, elegimos como método de color tintar, como algo similar a la acuarela, entonces que se notaran las pátinas de color, pero que no ocultaran el cartón que estaba debajo. Y nuevamente ahí se generó como esa idea de meternos en la atmósfera tan realista de la fotografía, pero después ver que es solo de cartón, genera de nuevo lo que decía Nico, que es un contraste. Y todo el diseño de Bestia está basado en esos contrastes, en entrar y salir, entrar y salir. Nos pasó que, Bestia tomó mucho tiempo, pero no es un tiempo de producción continuo, es decir, partimos una primera patita, después hicimos otra temporada de Puerto Papel, y después hicimos otra patita, y estábamos en rodaje, y tuvimos que pasarnos a otro proyecto en el cual gran parte del equipo de Bestia estábamos en otra serie de stop motion, nos tuvimos que pasar ahí, y en eso, estallido. Y en eso, pandemia. Entonces nos habíamos quedado con una cola de 15% del corto, pero que estaba ahí mientras estábamos con COVID. Ahora, viendo el lado positivo, como que dijimos, ya, vamos a tomarnos esto de manera positiva, y nos sirvió para madurar un poco todas las cosas que nos faltaban. Y bueno, eran los planos más difíciles, entonces nos tocó en pandemia, como en el fondo, aislarnos del resto y terminar de chutear esos planos que eran muy pocos, pero eran los más difíciles. Y ahí nos tocó ir a la estación Mapocho con pasaporte y en bicicleta para no ver a nadie más, aislarnos del resto del mundo para no ver a nadie más, pero nos permitió como concentrarnos en esa última patita que quizás sin
sin esas circunstancias, no sé cómo lo habríamos hecho, la verdad. Y nada, pues estábamos en esto, que además el estallido también nos dio una visión distinta de lo que habíamos hecho, porque de alguna manera el tema que trataba el corto empezó a repetirse, algo que parecía como muy lejano en el pasado, y empezamos a repetir la historia cíclicamente. Tomó un nuevo sentido para nosotros, porque evidentemente tiene que ver. Claramente es un proceso que no hemos hecho, que ahora se nota más que nunca. La rueda dio la vuelta. Entonces eso nos demostró que teníamos que seguir tocando este tema. Era importante y creo que así ha sido. Dentro de las elecciones que hicimos de diseño, también hay cosas como que tienen que ver con lo práctico, como por ejemplo, no teníamos capacidad de producción, éramos dentro de todo un equipo bastante pequeño, entonces, por contexto de época, le dimos una paleta de color a lo que ocurre en su casa y en los mundos en los que ella se mueve como internos, con los cuales ella está ligada, que es la venda sexy, su casa, el interior, pero la ciudad, el exterior de la ciudad, las calles de Santiago, elegimos hacerlo de cartón piedra sin nada. Es decir, en la paleta de color que ahí aparece es como quizá un poco de edición, pero son las partidas de cartón que son distintas entre sí y unas tiran más hacia un tono y otras tiran más hacia el otro, y esa mezcla funcionó súper bien y además nos hacía sentido también porque era una época súper gris. Entonces, también nos hacía sentido por ese lado. Elegimos también, por ejemplo, todo el follaje, todas las nubes, todas las otras cosas son de papel también, excepto algunos pequeños elementos. Y en algún momento dado, a mí me pasó que teníamos todo este mundo armado y era súper armónico, era como súper pulcro, que era lo que queríamos también. Como que era el relato un poco también, se sustentaba en el relato de la dictadura. La dictadura se pretendía a sí misma como el orden, la restauración, lo bueno. Pero debajo de esa forma buena, entre comillas, pasaban todas estas cosas. Entonces, también nos hizo sentido como este mundo tan pulcro, pero que nos permite ver lo que está debajo. Y a mí me faltaba, eso sí, un elemento en este mundo tan pulcro, porque hablábamos, por ejemplo, lo que ocurría, la tortura, lo que ocurría en la venda sexy, tenía que ver con algo que, de alguna manera, como simbólicamente, la gente que entraba en ese lugar, yo lo veo así, era devorada un poco por lo que le hacían. O sea, los que salieron de ahí, evidentemente, jamás fueron los mismos. Y entonces había un tema con el cuerpo que todavía no teníamos en este diseño. Y ahí fue que decidimos incorporar como algo orgánico. Y yo propuse la comida. Entonces, la comida que ella consume durante toda su vida en el corto es comida real. Por eso que se siente esa textura, nuevamente el material, la textura, la sinestesia, y a través y el contraste, el mundo de cartón, de juguete, de mentira, perfecto, y la comida que viene a simbolizar el cuerpo que se comen, el cuerpo de las personas, el cuerpo de los otros, entre otras cosas, evidentemente. Entonces, eso también fue el último elemento de diseño que se agregó al total. Y nos dio mucho jugo, por decirlo de alguna forma, porque era súper difícil. Las cosas orgánicas, el tiempo para rodar stop motion es largo. Entonces, si tú tienes algo que pierde humedad, va cambiando, se va churrascando. Y el animador, Mati, sufrió muchísimo haciendo esos planos.
y tenía que como humedecer la carne y con vaselina a cada rato para que no se notara en cámara. El café que ella se servía se le empezaba a achicar porque se evaporaba con el calor de las fotos, de los focos. Pero yo creo que al final, como elemento de diseño, funcionó súper bien y valió la pena todo el rato. Aquí tenemos una primera pregunta. Hola Coti, espero que estés bien. Gracias por venir. Ay, pero Ahí no. sí. No. Bueno, mi primera pregunta es respecto como a la materialidad que ocupaste con los detenidos desaparecidos, porque igual se nota que son personas que no tienen facciones dentro de Sí. esta losa que ocuparon, pero tú igual hablas harto de ocupar el material orgánico en representación como de estas personas exactamente de los detenidos desaparecidos. Entonces, ¿dónde transas tú como de decidir que igual estos detenidos sean en la misma materialidad de Ingrid y no de la materialidad que ella consume, por decir así? Es que en el fondo lo de la comida es como un símbolo nomás. Evidentemente que teníamos que verlos a ellos. Y claro, la diferencia es como que no tienen facciones, porque para ellos no eran personas. Esa fue como lo que se eligió de todo, o sea, no yo, fue todo un trabajo, un diálogo constante, y eso fue lo que entregaba más información y era también, esos por ejemplo no son de losa, son de plasticina, pero porque eran muchos, hubiera sido imposible hacerlos, pero funcionó, o sea, igual se entendía lo que queríamos. ¿Alguien más se anima a algún comentario o alguna pregunta, Coti? Hola, felicitarles. Hola. Gracias. Excelente trabajo, hermoso. Me llamó mucho la atención la textura que escogieron para el pasto. El contraste entre el perro, el pasto, el cartón, que es muy peludo. Pero me llamó mucho la atención por qué escogieron el peluche. Porque igual trabajo en diseño teatral, entonces me llamó mucho la atención. Porque había muchas opciones, pero me gustó eso cálido. Algo me provocó, no sé por qué, cuál fue la opción. Esa es como la duda que tengo. Bueno, estaba como a medio camino entre... alguna vez pensamos en algo realmente orgánico, pero era súper difícil. También pertenece al mundo de los juguetes, entonces por ese lado también se ligaba. Es como, permitía también, por ejemplo, animarlo, que es esta sensación de viento. Entonces tenía hartas ventajas como material y le dimos color a través de tierra de color, como para que no fuera tan... En el fondo es un peluche verde, pero con ciertos matices, como en el fondo aplicando... Era muy difícil teñirlo, entonces tierra de color amarilla como para que no fuera un color tan plano, pero en el fondo es eso nada más. Por un término también práctico y porque pertenecía al mundo de los juguetes. Claro, porque se siente como ese romanticismo un poco en ese plano. Sí. El encuentro con el perro, la mascota. Sí, también el color, o sea, queríamos partir la historia justamente con algo, no necesariamente con la información, o sea, partir de un mundo igual idealizado. Y ahí el campito viene a cumplir esa función, ese mundo idealizado. No sé si respondí tu pregunta. No, era la duda. Es que siento como mucho esa parte como romantizada de la historia. Sí, esa es la idea, esa es la intención. Es como romantizar el horror. Sí, sí, pero en un sentido de, también nuevamente a través del contraste. También tenía que ver con que la forma, lo que tratábamos era tan oscuro, tan horrendo, que no podíamos mostrarlo tan directamente. Entonces tienes que partir como por mostrarlo quizá de manera bella, para que a través de esa forma armónica después mostrar ese contenido, porque es demasiado horrendo todo.
Entonces era como súper necesario que fuera así de alguna forma, o para nosotros lo fue, esa fue nuestra respuesta. Entrégase igual ese concepto de calidez entre el juguete, la alfombra, que parece como la alfombra de la sala de juego. Claro, pero después eso en el contexto de los sueños se vuelve súper oscuro también, eso mismo, claro. Lo de partir la casa a la mitad, como eso venía por guión, como era una idea que venía desde un principio. Lo que pasa es que, a ver, ahí es dirección. En un comienzo las historias eran todas mucho más generales y había, bueno, la primera aproximación a lo que pasaba con Ingrid era como más biográfico o documental que otra cosa, pero a Hugo eso no le hacía ningún sentido. Entonces él, o sea, fue una opción en algún momento dado de él, pasar desde el énfasis más documental a fantasía. Es decir, la historia de Ingrid es un pie de partida, una inspiración, pero evidentemente todo lo que pasa en su cabeza son solo elucubraciones. Y fue una opción de él generar, esa fue una imagen que se le apareció, que era esta rabia que rompía toda la casa, que tenía que ver también con su historia, es como una imagen propia de él. Claro, pero en específico, porque tú hablaste que habían tenido como un break entre medio del rodaje. Sí. Entonces mi idea, o sea, mi pregunta iba más como por si esa idea había surgido después de ese periodo como de descanso del guión y cuánto de eso, por ejemplo, no sé, pues... Igual estuvo desde todo el rodaje, pero entre la primera versión, que era esta como de varias series, ahí no estaba, pues. Pero fue en ese replanteamiento y que porque en algún momento iba a ser... También tenía el tema de que como eran cuatro historias y el presupuesto era uno para serie, entonces había que generar 4 mundos con el presupuesto de una. Entonces ya se volvió absolutamente inviable y hubo que elegir una. Y en ese elegir una, evidentemente que esta historia era la que más nos generaba cosas. Y ahí fue que Hugo también le dio esta vuelta y lo llevó hacia el thriller psicológico, de terror, todo eso. Y estas imágenes tenían que ver con eso. Y sí fue más o menos desde el comienzo del rodaje propiamente tal. Siempre estuvo esa imagen. Pero quedó para el final, porque era la más compleja de hacer. Entonces, si bien estuvo como concepto desde un comienzo, fue uno de los primeros conceptos, la realización de esa escena fue la última. La que hicimos al final de todo. Hola. Me llama mucho la atención la materialidad del perro, que ya sé que Ingrid tenía como que debería parecer como una losa, como un juguete como alemán, pero el perro era muy distinto. No sé si eso fue a propósito o fue como una decisión que se dio nomás, o hay una razón. Tenía que ver con que fuera... No, conscientemente queríamos que fuera distinto. No queríamos que pasara lo mismo que con el personaje de ella. Es que en el fondo el perro es solo un perro. Es decir, bueno, el título de la historia tiene que ver con eso. O sea, la bestia claramente... O sea, ahí, cuando Hugo encontró, porque antes se llamaba de otra manera, asoció este concepto, en el fondo también viene a cuestionar eso. ¿Qué es una bestia? ¿Quién es la bestia? Es decir, claro, en teoría la bestia es como las nobles bestias, no sé, pues los caballos, los animales que hacen cosas sin tanta conciencia, entre comillas, pero esta bestialidad en el fondo queríamos que se entendiera que, por eso es importante, por ejemplo, se muestran cosas como que ella firma un libro de asistencia como cualquier trabajo, y tenían, de hecho, una cosa que pasaba en La Venda Sexy es que ellos tenían un horario. Ellos llegaban a cierta hora, era algo que los diferenciaba de otros centros de tortura, tenían un horario fijo y llegaba a cierta hora y ellos firmaban y se iban. Y después volvían al otro día, firmaban de nuevo. Entonces, la bestialidad estaba insertada en nuestra sociedad. Es decir,
había toda una maquinaria estatal que permitía esta bestialidad. Y hasta el día de hoy nos rodea. Están ahí. Las personas que hicieron esto están ahí. Son parte, siguen siendo parte de nuestra maquinaria. Entonces, que conscientemente se quería cuestionar ese concepto. Y una de las formas de hacerlo era como, el perro es un perro. Es solo un instrumento, así como ella también, de alguna manera, también era un instrumento de personas que dirigían todo esto como un teatro de marionetas que estaban más arriba. O sea, también tiene que ver con ella como muñeca, como un juguete, y el utilizar a los otros, cómo se llegó a utilizar a otras personas, a otros recursos como recursos en el fondo, no como personas. También tenía que ver con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Coti. Estuvo increíble. Qué rico que puedas estar con nosotros aquí en la UAC. Creo que la Coti es una de las artistas para mí muy, muy admirada. Para mí, yo sé que no le va a gustar a la Coti, pero probablemente la mejor directora de arte que está trabajando hoy día. Creo que hacer dirección de arte en stop motion es como otro nivel. Y el trabajo de artesanía, el detalle, la rigurosidad, la sensibilidad, el intelecto, todo puesto en función de crear estos pequeños munditos para que nosotros podamos ver, asombrarnos, pensar, discutir, ¿no es cierto? Así que, Coti, muchas, muchas gracias de verdad por apañar. Yo quería decir Dale. algo antes de... O sea, no tiene que ver directamente con Bestia, pero ya que tengo la oportunidad de estar en esta tribuna hoy día, me voy a tomar la licencia de mencionar mi opinión, o no sé cómo decirlo, o sea, me imagino que a ustedes que les interesaba esto tiene que ver también con los temas que toca, ¿no? Con nuestra historia reciente, no tan reciente, y me parece como importante decir hoy, en estos días particularmente que tenemos, que pues que lo que está pasando en el mundo igual debiéramos como manifestarnos al respecto. Es decir, como Chile, que vivimos una historia, entre comillas, muy cercana de horrores, ahora en este momento está ocurriendo prácticamente un genocidio en Palestina, porque evidentemente hay una desigualdad de fuerzas y creo que lo único que podemos hacer desde nuestro pequeño rincón es como decirlo. Es decir, quería mencionarlo, no sé si servirá de algo, pero creo que si nos hace sentido que este horror no se debiera repetir en ninguna parte del mundo, debiéramos como, no sé, quería aprovechar esta tribuna para decirlo. Eso.